Nos podemos dar cuenta que a medida que se iba cerrando el embolsamiento sobre el sexto ejército alemán, la situación, especialmente para las tropas aliadas, que eran los efectivos romanos, empezó a ser muy desesperada. Ya para septiembre de 1942, los ejércitos rumanos habían dado alertas a los soldados alemanes de que ellos veían demasiados movimientos en frente de ellos, es decir, que las tropas soviéticas estaban llevando a cabo un gran desplazamiento de hombres, tanques, municiones. A pesar de que estaban tratando de disfrazar todo esto, obviamente los rumanos se daban cuenta de todo esto, pero los alemanes no les dieron mucha importancia, aunque cabe destacar que ya previamente muchos ejércitos romanos habían dado falsas alarmas de que un ataque inminente venía justo en determinado día o a determinada hora, pero no ocurría así. Así que cuando realmente se llevó a cabo el ataque de los ejércitos de la Unión Soviética, pasó como Pedrito y el Lobo. No les creyeron completamente, o de plano algunos comandantes alemanes no les creyeron a los rumanos cuando la pinza norte, que atacaría por el Don, y la pinza sur, que atacaría por el sudoeste de Stalingrado, se llevaron a cabo. Pero vamos a ver, ¿cómo es que este ataque, cómo es que este movimiento empezó? Bueno, tenemos que Stalin, en un primer momento, él quería llevar a cabo, él quería, el líder soviético, llevar a cabos totalmente frontales contra el sexto ejército alemán de Paulus. Sin embargo, generales como Zhukov trataron de desmotivar a Stalin en esta acción porque decía que las formaciones del sexto ejército para esa fecha de septiembre de 1942 aún eran muy fuertes y en caso de que el ejército rojo intentara llevar a cabo ataques de manera frontal contra el sexto ejército, lo único que iba a ocurrir es que el sexto ejército iba a poder reaccionar y iba a poder destrozar a las tropas soviéticas. Lo mejor era llevar a cabo un ataque, bueno, desde el punto de vista de Zhukov y los demás generales, lo mejor era llevar a cabo un ataque lejos, relativamente lejos de la ciudad de Stalingrado, donde estaba el sexto ejército alemán, que será unos 120, entre 120, 240 kilómetros, lejos de la ciudad de Stalingrado, para que así los alemanes no tuvieran la suficiente velocidad de reacción y el cerco pudiera llevarse a cabo. Además que las tropas del ejército rojo atacarían por la zona en donde se encontrarían las fuerzas menos combativas o más débiles, que serían las fuerzas de los soldados rumanos. ¿Por qué los soldados rumanos se encontraban tan débiles? Bueno, ellos no tenían la artillería pesada, el número de tanques, el número de armas antitanques suficientes como para poder enfrentar divisiones móviles altamente fortalecidas del ejército rojo. Es decir, los alemanes no le habían pasado el mejor equipo a sus aliados, siendo que tenían una tarea muy importante, que era cuidar el flanco norte y el flanco sur del sexto ejército de Paulus. Este error, que en gran parte hay que decir fue debido a la excesiva confianza que tenían los alemanes sobre el hecho de que pensaban que la Unión Soviética estaba a punto de desmoronarse y que ya los rusos no iban a poder llevar a cabo ninguna ofensiva de gran envergadura, los hizo cegarse ante el hecho de que tal ofensiva realmente sí ocurriera, y por lo tanto despreciaron las advertencias de sus aliados rumanos que les estaban avisando el gran movimiento de tropas que alcanzaban a ver del ejército rojo. Y en todo caso, aunque algunos comandantes alemanes realmente consideraban que efectivamente el ejército rojo se estaba preparando para llevar a cabo una gran ofensiva, pensaron que esta no sería llevada a cabo con un número de soldados demasiado grande, ni menos con unidades de combate totalmente móviles. Por ello es que una vez que se realizó el ataque, los soldados alemanes tardaron mucho en reaccionar, a pesar de que tenían soldados de enlace en cada uno de los destacamentos de las tropas rumanas. Pero también cabe destacar el hecho de que el ejército rojo, por medio de la maskirovka o encubrimiento, fue muy hábil en el momento de dar a entender que el ataque realmente solamente se llevaría a cabo en un solo flanco. Hagan de cuenta que efectivamente los ejércitos rojos estaban preparando puentes, estaban preparando unidades de blindados, estaban preparando unidades de infantería y llevaban a cabo preparativos en zonas en los cuales la Luftwaffe podía verlos por medio de sus vuelos de reconocimiento de manera muy fácil. Pero los preparativos que la Luftwaffe podía ver de una forma muy sencilla eran preparativos menores.
Estos preparativos menores y movilizaciones menores de infantería y de tanques fueron realizadas a propósito por el Ejército Rojo con el fin de que los alemanes creyeran que efectivamente su ataque que iban a llevar a cabo era muy pequeño, muy de una fuerza muy disminuida. Mientras que por la noche los rusos desplazaban un gran número de hombres de infantería, un gran número de tanques, un gran número de fuerzas móviles, de artillería pesada y los cubrían en las colinas y algunos otros elementos distractores que pudieran encontrar. De tal forma que la gran parte de la movilización, como también ocurrió un año y medio después, durante la operación Bagration, se realizaba de noche y de día solamente se llevaban a cabo maniobras distractoras. De hecho, para cruzar los ríos que tenían que ser atravesados con el fin de poder envolver de manera correcta al sexto ejército alemán, los rusos organizaron el levantamiento de 5 puentes, aunque realmente 3 de estos solamente eran construcciones ilusorias. ¿Por qué ilusorias? Porque de estas 3 puentes, realmente no se iban a utilizar, sino que solamente dos de los 5 puentes se iban a utilizar para cruzar el río Volga o el río Volga o los otros ríos cercanos a las posiciones del sexto ejército, pero este gran número de puentes que se estaban construyendo y que quedaban vistos de una forma muy sencilla con nuestra Luftwaffe distraían de los puentes por los que realmente se iban a trasladar las tropas. Entonces ya nos encontramos para finales de noviembre de 1942, donde estaba a punto de lanzarse la ofensiva, aunque Stalin quería que dicha ofensiva se lanzara mucho antes. Tomen en cuenta que Stalin quería la venganza sobre las tropas del ejército alemán que se había apoderado de su ciudad, Stalingrado, y quería un ataque ya para principios de noviembre de 1942. Estaba ya muy desesperado. Sin embargo, los generales como Zhukov y Vasilevsky lo convencieron que esperara un poco más para que todo estuviera debidamente arreglado con el fin de que el ataque se llevara a cabo de la mejor forma posible. Inclusive Zhukov llevó a cabo un estudio de campo. Es curiosa la anécdota que cuentan que en las vísperas del ataque, es decir, en las vísperas del 10 de diciembre de 1942, Zhukov fue a revisar en persona las líneas del frente e incluso se adentró 150 metros sobre las líneas alemanas en una madrugada de los primeros días de diciembre de 1942 con el fin de comprobar el estado de las fuerzas alemanas y su artillería, sus unidades móviles, sus tanques, y todo esto se realizó con una gran discreción de noche. De hecho, al oficial encargado de escoltar al general Georgy Zhukov simplemente se lo dijo que esperara en cierta posición a algunos metros de la línea de frente y que iba a llegar un alto oficial, el cual él tenía que escoltar y dirigir por esta línea. Entonces llegó este alto oficial fornido, escoltado por sus 2 guardaespaldas, y subió en el coche del oficial que le iba a dar este recorrido. Una vez que acabó el recorrido, le dijeron al oficial que dijera que había cumplido con su misión y podía regresar. Tiempo después, su superior le dijo a este oficial que había escoltado a Zhukov quién era realmente el alto oficial al cual había ayudado a hacer este recorrido. Para este pequeño oficial fue muy interesante saber que Zhukov era el alto oficial al cual él estaba guiando a través de los campos antes de que iniciara la ofensiva de la operación Uran, pues que es así como se llamaba, la operación la cual iba a envolver al sexto ejército alemán en el llamado Kessel. De hecho, es muy común que en muchas ocasiones al envolvimiento del sexto ejército alemán le llamen el Kessel de Stalingrado. Entonces, tenemos que ya para el 10 de diciembre de 1942, cuando finalmente se llevaron los ataques desde la Pinza Norte, ubicado a 160 kilómetros de la ciudad de Stalingrado. ¿Y por qué a tanta distancia? Como se había mencionado en un principio, Zhukov, Vasilevsky y otros generales le habían dicho a Stalin que no era conveniente llevar a cabo un ataque frontal contra el sexto ejército alemán en Stalingrado, porque en este caso el ejército de Paulus hubiera tenido la
hubiera tenido la rapidez suficiente para movilizar las tropas y llegar al encuentro de las tropas rusas que hubieran querido atacarlos, de tal forma que hubiera todo esto resultado en una tremenda batalla donde seguramente los soviéticos iban a llevar la peor parte, sino que lo mejor era realizar un envolvimiento lo suficientemente lejos de las fuerzas del sexto ejército en Stalingrado para que éstas no tuvieran el tiempo a su vez, no tuvieron el tiempo suficiente para alcanzar a los atacantes de la pinza norte y de la pinza sur. Es por eso que la distancia de la pinza norte de la operación Urano con respecto a la ciudad de Stalingrado era de alrededor de 160 kilómetros y una distancia similar para la pinza sur. De tal forma que iban a atacar por las riberas del Don que quedaba al oeste de la ciudad de Stalingrado. De hecho, el sexto ejército, meses previos a este diciembre de 1942, había cruzado rápidamente entre el río Don y el río Volga para alcanzar a la ciudad de Stalin. Entonces, una vez que se llevó a cabo este ataque y las primeras unidades rumanas comenzaron a caer, pero cabe decir que también los rumanos se defendieron heroicamente. Hubo rumanos aplastados por los tanques, volados en pedazos por la artillería pesada rusa, y hicieron lo mejor que pudieron, a pesar de que los alemanes no les enviaron armas antitanques, no les enviaron un número suficiente de tanques para enfrentar alguna embestida soviética. La gran mayoría de ellos se portaron muy valientes y muchas formaciones de combate del ejército rumano solamente se dieron por vencidos o se rindieron efectivamente cuando se dieron cuenta que sus posibilidades de sobrevivir ya eran nulas. A pesar de este esfuerzo, los alemanes, una vez que empezó esta ofensiva y creyendo que todos los rumanos se habían rendido de una forma muy sencilla, los trataron con mucho desprecio, algo que en muchas ocasiones resultó realmente injusto. Entonces tenemos como los rumanos hicieron todo lo posible por resistir, pero ante la embestida soviética de tanques T-34, siendo que los tanques rumanos no tenían nada que hacer ante un T-34, el fuego de la artillería, la aviación soviética, obviamente, poco a poco empezaron a ser borrados del mapa. Lo mismo ocurrió tanto para las fuerzas en los flancos del norte del sexto ejército como para las fuerzas del flanco sur. De tal manera que el pánico empezó a cundir entre las fuerzas de los alemanes y las fuerzas aliadas. De tal forma que a todos aquellos grupos de ejército, del ejército alemán y aliados que se encontraran entre el río Don y el río Volga, es decir, al oeste de Stalingrado, empezaron a cruzar rápidamente hacia la ciudad de Stalingrado con el fin de protegerse de este ataque en dos flancos del ejército soviético. Pero también hay que decir que la capacidad de reacción del general Paulus, el comandante del sexto ejército, fue totalmente nula. Una vez que se dio la noticia, 2 horas después de iniciado el ataque, de que las tropas soviéticas estaban avanzando por el norte y por el sur, de hecho ni siquiera se daban cuenta que efectivamente la intención de estas fuerzas era rodear al sexto ejército, porque seguían los alemanes en su creencia de que el ejército rojo no tenía la fuerza suficiente como para realizar un envolvimiento de esta magnitud. Entonces tenemos que, negándose ante los hechos, aunado al hecho de que Paulus, que había sido oficial del Estado Mayor, efectivamente tenía un buen instinto de un oficial del Estado Mayor. ¿Y qué hace un oficial del Estado Mayor? Bueno, se la pasa haciendo planes, se la pasa estudiando el campo de batalla, se la pasa organizando logísticamente los suministros, el envío de armas, pero le resulta muy difícil tomar decisiones en plena batalla, que es lo que distinguen a los grandes generales. Cuando se tiene algo no previsto, cuando se tiene un movimiento sorpresivo del enemigo, a los oficiales que simplemente llevan a cabo en planes en el Estado Mayor, les cuesta mucho trabajo reaccionar o entender cómo funcionaría adecuadamente un ejército bajo estas circunstancias de gran presión por parte del adversario. Entonces Paulus no se podía imaginar cómo actuar ante una situación como esta, aunado al hecho de que él mismo no creía de que las fuerzas soviéticas pudieran llevar a cabo ataques de gran envergadura, lo cual lo único que hizo fue retrasar o de plano evitar alguna reacción importante del sexto ejército alemán. De hecho, muchos historiadores
Muchos historiadores han comentado que si Paulus hubiera reaccionado adecuadamente, hubiera organizado su fuerza motorizada en el flanco sur y la hubiera hecho avanzar contra el ataque del pinza sur del ejército rojo, hubiera impedido el rodeo de sus fuerzas. Pero hay que decir que Paulus no se distinguía por llevar a cabo estos movimientos tan audaces. Entonces finalmente tenemos que cuando estaba a punto de cerrarse el cerco del ejército rojo sobre las fuerzas alemanas, hubo una total desorganización por poder cruzar el río Don, y de ahí hubo una total desorganización por parte de las fuerzas alemanas para cruzar el río Don y de ahí posteriormente y refugiarse en la ciudad de Stalingrado. Fue tanta la desesperación que muchas veces las fuerzas alemanas y aliados, al cruzar un puente, se pisaban entre ellos, se aplastaban, en ocasiones hasta se disparaban entre ellos con el fin de imponer el orden, o ya en su gran desesperación muchos empezaban a cruzar el río por sus partes congeladas, que efectivamente en las orillas resultaba muy fuerte el hielo, pero en medio del río el hielo era tan débil que muchos de ellos cayeron al lecho congelado, y obviamente esto era una muerte segura. Entonces fue así como en total pánico huyeron y empezaron a cruzar hacia la parte este del río Don en su huida hacia Stalingrado. También podemos decir que durante esta huida las unidades que se llevaron la peor parte fueron aquellas que tenían heridos, es decir, los hospitales de campaña, porque tomen en cuenta que los rusos no se iban a detener a respetar a un hospital de campaña, de tal forma que muchas veces el mismo personal o los soldados trataban de levantarse de sus camas, los soldados heridos trataban de levantarse de sus camas y también empezar la huida, aunque no era algo nada recomendable. Tomen en cuenta que estar en la intemperie con una temperatura de 19 grados centígrados bajo cero y al estar tapado de forma inadecuada, eso resultaba en una muerte segura. Es aquí como llegamos en esta rápida huida, pero para no hacer este video tan largo, me gustaría dejarlo en este punto y continuar en el siguiente video. Entonces, nos vemos en unos momentos.